Bienvenidos a Cinema 20.1. Esta noche, la verdad es que teníamos muchas ganas de sorprenderlos y de sorprendernos también. Tenemos a dos invitados muy jóvenes, no rebasan ni siquiera los 30 años y sin embargo, desde 2017 arrancaron un proyecto editorial en internet que se llama Correspondencia, Cine y Pensamiento, que probablemente sea en este momento en nuestro país el espacio de reflexión y análisis en torno al cine más interesante y más importante que hay, que además nos revela a una nueva generación de gente que piensa el cine probablemente de otra manera, ahora lo sabremos, o que critica el cine de otra manera. Nuestros invitados son precisamente los editores de Correspondencias. Ellos son Eduardo Cruz, que él es egresado de la Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Arte y Diseño. Seguro lo dije perfectamente mal y me van a odiar los de la FAT. Y en este momento está haciendo precisamente una maestría también ahí de diseño y él es el editor fundador de este espacio. Y nos acompaña también Rodrigo Garay, que él es egresado de la Escuela Carlos Septién de Periodismo. Y bueno, lo han visto mucho porque aparece en Mi Cine, Tu Cine, en un montón de espacios, en la opinión de Rodrigo Garay desde la Cineteca Nacional, etcétera, etcétera. Así que seguramente lo van a reconocer porque ustedes son un público cinéfilo. Con ellos vamos a platicar esta noche, así que estoy seguro que va a ser enormemente aleccionador para todos nosotros. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, Eduardo, Rodrigo, bienvenidos a este espacio. Y a mí, la primera pregunta que me surge después de leerlos, después de saber justamente lo que hacen, es ¿cómo se consideran ustedes? ¿Son críticos? ¿Son analistas cinematográficos? Cuando les dicen ¿qué haces en Correspondencias? ¿Qué dicen que hacen? Eduardo. Bueno, el título de crítico es raro, como que no me siento cómodo. Pero supongo que es un poco lo que hago. En general me presento como editor. Me siento más cómodo, tal vez por mi formación, porque estudié diseño gráfico con especialidad en diseño editorial. He trabajado en revistas antes. Pero, pues sí, tal vez sí, soy crítico de cine. ¿En tu caso, Rodrigo? Creo que también, más bien porque es una respuesta un poco fácil, es como el sello que más o menos ilustra lo que uno hace. Aunque creo que justo parte de las ideas de la revista es como constantemente recordarnos o reflexionar qué significa eso, ¿no? O sea, ¿por qué es crítico de cine? Editor creo que suena un poco más serio, más seguro. Tal vez lo empiezo a usar más que crítico. Pero sí, creo que es un poco la idea, ¿no? Como editar o escribir o pensar el cine de forma crítica, de ahí como el término, ¿no? La connotación de la palabra crítico es una connotación a veces negativa, en realidad. ¿Cómo piensan eso ustedes? Pues yo creo que se trata un poco como de desmitificar a esta figura que en lo popular es como que se vea una persona como gruñona, juzgando que sí, que no. Y creo que ya no, eso no es válido como, ni siquiera para los que intentan hacer eso, ¿no? O sea, creo que el medio y el periodismo sobre cine ya no tiene, o sea, ya no hay cabida para ese tipo de figuras. Y más bien, no es criticar como de decir que está mal, es criticar como decir cómo funciona o qué nos afecta de X película. No es tanto como decir que está bien y que está mal, ¿no? Que es un poco lo que hemos tratado como de quitar esas etiquetas, ¿no? No se trata de decir que si la audiencia tiene permiso de ver o no. Más bien, como de tratar de descifrar su lenguaje o cuestionar ciertas ideas que propone, ¿no? O sea, es una cosa más como de pensar. Creo que de ahí viene como el subtítulo de la revista, ¿no? Claro. México tiene una larguísima tradición, digamos, como de críticos cinematográficos, ¿no? O sea, pienso en Efraín Huerta, en Francisco Pina, en García Riera, por supuesto, Ayala Blanco, y bueno, generaciones mucho más jóvenes que derivan, digamos, como estos dos troncos, García Riera, Ayala Blanco, ¿no? ¿Dónde se inscriben ustedes? ¿Piensan que algo ha cambiado, digamos, como de la manera de aproximarse a la crítica de gente como ellos a lo que hacen ustedes ahora? Creo que la diferencia esencial es tecnológica. Creo que en primer lugar porque nosotros nos aproximamos a la crítica como creo que sin proponérnoslo del todo. En el origen del proyecto estaba más bien el gusto de platicar y de discutir el cine, pero, o sea, como antes de la intención de autonombrarnos críticos, ¿no? Como que no existía. Creo que hoy mismo
la idea de formarte para ser crítico de cine ya es como anacrónica. Y creo que en ese sentido es muy diferente pensar lo que podemos hacer nosotros o no, que lo que se hacía antes, ¿no? Digo, la gran crítica, la primera crítica de cine en México viene desde la poesía. Es completamente distinto. Claro, todos los contemporáneos pasaron por la crítica de cine, ¿no? En realidad. Yo te quería preguntar, Eduardo, supongo que para escribir sobre cine, para analizar el cine, tiene uno una gran pasión cinéfila de toda la vida. ¿Fue tu caso? Sí, pues supongo que sí. Yo creo que el cine ha estado como presente en mi vida desde siempre, pero también sería una mentira decir que me especialicé hablando de cine desde los 6 años. No, en realidad como que es algo muy nuevo también. O sea, yo me descubrí interesado en el cine desde esta perspectiva hace muy poco. Algo creo que subyace en el fondo de Correspondencias es el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Creo que yo me he formado en ese festival y la revista es consecuencia de eso. En tu caso, ¿cómo fue, Rodrigo? O sea, hay un mundo cinéfilo. Te he escuchado hablar de Spielberg y de Parque Jurásico y de películas que, bueno, que supongo que en la infancia fueron importantes para ti, que te llevaron a derivar quizás hacia otro tipo de cine. ¿Sí eras un pequeño cinéfilo de pequeño? Yo creo que sí, o sea, pero justamente, qué bueno que mencionas Spielberg porque es como el paquete básico del cinéfilo, ¿no? Era un poco como la comida rápida del cinéfilo. Entonces, obviamente, creo que de niño sí me alimenté de todo eso, no sé si vorazmente, pero sí era algo común en mi casa, ¿no? O sea, mis papás ponían películas, me llevaban al cine y eventualmente creo que o me pasó que se me empezó a acabar como lo primero que me presentaban. Y en algún momento, no es porque ahora trabaje ahí, pero en algún momento descubrí la Cineteca Nacional antes de que fuera este complejo enorme. O sea, ya estaba ahí en Coyoacán, pero era cuando eran 4 salas todavía. Y recuerdo muy bien como llegar y ver pósters de películas completamente extrañas para mí y entrar como a esas salas, de verdad a descubrir cosas. Y creo que ahí realmente es donde empezó, no tanto cuando era niño, sino creo que la primera vez que fui en la prepa. ¿Hay un momento de epifanía? O sea, que digas, claro, el cine puede ser otra cosa. No sé, tal vez sí, pero no recordaría qué película. O sea, lo que sí recuerdo muy puntualmente es que yo estaba estudiando la Libre de Derecho en ese momento y había que ir a clases en la mañana y en la noche. Entonces, mientras, para no regresarme hasta mi casa, me iba a la Cineteca y había funciones dobles como de matiné. Entonces, programaban como Truffaut, 2 películas de Truffaut, ¿no? De Antoine Doinel. O Powell y Pressburger, Zapatos Rojos y la de las monjas, no me acuerdo cómo se llama. El Narciso Negro. Ajá. Y ahí creo que ese pequeño ciclo fue donde mi mente empezó como a conectar cosas. Y ya poco a poco la escuela y eso como... Sí, definitivamente la idea de escribir, no tanto filmar ni hacer televisión ni nada, como escribir sobre cine, se fue dando poco a poco, ¿no? Eduardo, nos dijiste que había iniciado el proyecto de Correspondencias como una suerte de conversación entre ustedes que los llevó a la escritura y que los llevó, supongo que, a crear como este espacio. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, vamos a generar como un espacio donde podamos escribir y comunicar a otras personas que no nos conocen esto que hablamos? ¿Cómo es? Pues bastante fortuito, creo. Originalmente la revista la fundé con Rafael Guilhem, que también es crítico de cine. Creo que surgió también del hecho de que nosotros acostumbrábamos leer revistas y leer crítica, pero la mayoría de las revistas que nos interesaban eran extranjeras, ¿no? Como La Fuga en Chile, el blog de Roger Cosa, Tránsito en España. El Caimán. Y estos. Exacto. Y en algún momento nos preguntamos como por qué no había un espacio similar, como con intereses editoriales similares en México. Tampoco es como que en el origen quisiéramos crear del todo una revista, fue como una idea de blog, ¿no? Como por mi lado intenté darle la formalidad de una revista por mi formación, ¿no? Me parecía como una grosería con mis profesores de diseño. Pero lo cierto es que recibió como apoyo casi inmediatamente y eso le fue dando forma
Ya para el segundo número recibimos una cantidad de textos enorme y la responsabilidad creció también desde la parte de edición. Entonces, Rafael y yo nos vimos en la necesidad de ir como orientándola hacia algo mucho más formal. Pero eso, en esencia, pues era como un espacio más en el que queríamos que se sumara a un panorama en el que ya había revistas de cine orientadas a otro tipo de cines, ¿no? Pero creíamos que hacía falta una que pensara el cine como desde este lugar. ¿Está orientada a qué tipo de cine, Eduardo? No, bueno... Ahí empiezan las enemistades. No, las preguntas espinosillas. No, yo diría que a todo tipo de cine. En realidad, creo que lo que cambia es la visión sobre el cine, ¿no? Creo que es una postura, una invitación a pensar el cine como fuera de las recetas de mercadotecnia o de publicidad. Como plantear un diálogo con las películas directamente, desde la forma o desde cómo están hechas, ¿no? Sí, o sea, es... O sea, desde el lenguaje y no necesariamente desde el mercado. Exacto, Okay. ¿no? Lo dijiste perfectamente. Ajá. Sí, creo que es una revista para todo tipo de cine, solo cambiando el lugar desde el que se está viendo. Sin embargo, si uno revisa, digamos, los contenidos de correspondencias, uno se da cuenta de que, bueno, hay una serie de autores canónicos del cine internacional que están ahí reunidos. Cualquier nombre que a quien nos esté viendo se le ocurra está ahí, pues, ¿no? Marguerite Duras, Antonioni, pero Kiarostami y Apichatpong, y etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, es decir, no veo las películas de Roland Emmerich ni otras películas, pues, ¿no? O sea, ahí citadas ni analizadas, ni nada por el estilo. O sea, sí hay un tipo de cine, ¿no? ¿O no? Pero tal vez, yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay películas que te dan para discutir por horas y otras que tal vez no tanto. Pero no tenemos nada en contra del cine hollywoodense ni el cine mainstream, al contrario. Hay textos de Spielberg, por ejemplo. Pero siempre apelando a una mirada un poco más rigurosa, ¿no? ¿Qué es lo más mainstream que recuerdas como editor de la película? Digo, de correspondencias. Justamente el número anterior, o bueno, el más reciente que tenemos, llegó un texto de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que lo que sí es verdad es que... está en una frontera... Ajá, un poco nebulosa. O sea, recuerdo como ver el título en el correo y dije, oh, no, ¿por qué esta película? Pero ya que lo leímos, es justamente la idea que ahora dice Eduardo, ¿no? Como si, lo que sí es verdad es que hay un prejuicio en muchos de nosotros y en el público y en muchos periodistas que, como de tipos de cine, ¿no? Y etiquetar ciertos autores. Y quizás yo mismo caí en ese prejuicio en ese momento, aunque no es una película que me disguste, pero ya que leímos el texto, está proponiendo pensar un elemento formal de manera complicada, ¿no? Pero está pensando en algo diferente, ¿no? Ya con eso, y el hecho de que sea una película accesible le da como un plus también para otro tipo de lectores. Entonces creo que hay esa oportunidad. Aunque sí es verdad, bromeábamos hace poco que para el siguiente número que vamos a presentar ya muy pronto, llegaron como 2 textos de Godard. Y nunca falta, y es lo que decimos, es una filmografía que sigue dando de qué hablar, sigue proponiendo temas. Nos llegó un texto de un cortometraje como de 2 minutos, 6 cuartillas sobre 2 minutos de película. Entonces es un fenómeno que sí nos da mucha risa porque aunque nosotros sí estamos proponiendo una clase de apertura, que se piense más cine, más autores, etcétera. Sus propios colaboradores no lo hacen. Exactamente. Aunque creo que eso refleja que hay a pesar de que no hay formalmente una escuela de teoría cinematográfica en cine, y mucho se ha dicho que no hay crítica de cine, no hay como algo muy riguroso, me parece que sí hay un grupo de gente interesada en pensar, en escribir o en filmar incluso, que tiene estos intereses que no se acomodan al mercado, que no se acomodan a la industria, y la muestra está aquí. Cuando les das el chance de escribir, tienen a Marguerite Duras y a Godard en el corazón y lo sacan siempre que pueden, ¿no? A Bresson también es como uno de los pilares. O Tarkovsky, claro. Bueno, él creo que sí es un poco más mainstream ya, ¿no? Pero es como los cinéfilos, por lo menos de la Ciudad de México,
están casados con esculpir el tiempo, ¿no? Y tienen que citarlo a la menor oportunidad. Y en parte está bien para que sigamos pensando, ¿no? ¿Qué tan Es el vigente? libro más vendido de la historia del cueco, uno de los más vendidos de la historia del cueco, lo Ahí cual está. habla bastante bien de cierta cinefilia probablemente, o de los aspirantes a estudiantes de cine de esta universidad. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a seguir platicando con Eduardo Cruz y Rodrigo Garay, que son los editores de la revista Correspondencias, Cine y Pensamiento. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con los editores de la revista Correspondencia, Cine y Pensamiento. Cuando uno piensa en una revista, lo que uno piensa es en hojas, pues, ¿no? Y si bien hay un número impreso que se hizo a propósito del FICUNAM, los 11 números que componen, digamos, esta colección de correspondencias, en realidad 9 o 10, 10 de ellos más bien, son completamente electrónicos, más el que va a salir en este momento. Pensaba que ahorita que estamos hablando como de las ausencias y de las presencias en las páginas de correspondencias, pensaba en la ausencia fuera del espacio crítico, más en el espacio del análisis y de la entrevista del cine mexicano. ¿Por qué? ¿Te parece? Me parece. O sea, siento que en la crítica hay, digo, las conté, incluso que soy un poco friki, o sea, hay más o menos como unas 15 críticas a películas mexicanas. En el análisis solo hay un par de artículos sobre Rubén Gámez, ¿no? Y en la parte de entrevistas hay unas 5 entrevistas. Ayala Blanco, por supuesto, que es un personaje canónico, Juan Manuel Sepúlveda, que me sorprendió muchísimo. No, me encanta Juan Manuel, pero me sorprendió muchísimo. Es decir, pero no hay tampoco demasiadas entrevistas a Daniel Varela, creo que está también por ahí. Bruno Varela. ¿Por qué? Pues, bueno, yo creo que es en casual, realidad algo o más sea, bien es lo que- circunstancial. sí. Sí, sí tenemos como cierta preocupación por el cine mexicano. Cierta. Sí, claro, pero no estamos casados con cubrir necesariamente siempre un... Porque también lo cierto es que nuestra convocatoria es abierta. De alguna manera dependemos de lo que llega. Pero sí podría jactarme ligeramente de que la revista tiene una apertura al cine mexicano en general, o sea, sin tanto prejuicio. Pero bueno, tú las contaste, entonces no sabría bien cómo explicarlo, pero no, al contrario, o sea, tenemos un interés importante sobre la mirada, sobre todo de la crítica, de la generación joven de crítica en México sobre el cine nacional, porque creemos que hay una relación muy importante. Pero sí la hay, Eduardo, o sea, ¿lo crees? Es decir, pensaba como en otros momentos de la crítica, pensaba en el grupo Nuevo Cine y cómo acompañó, digamos, como el surgimiento de una serie de cineastas. Incluso pensaba en la generación de Aviña, Nef Yeya, Bonfil mismo, pues, ¿no? Que acompañaron, Bonfil un poco menos, pero los otros acompañaron de alguna manera a un cine, una generación de los 90, esta generación de la crisis que también reseña Pelayo, y que, bueno, eran justo los críticos de esa generación. No sé si hoy o no hay cineastas o no hay críticos que lo sigan, no lo sé. Yo creo que es algo como muy del momento y que se viene gestando desde hace un rato. Esta idea de que no hay crítica, o incluso, porque yo también he escuchado, no hay cine mexicano de gente que a lo mejor no está en el medio, ¿no? Y nos parece sorprendente como, ¿cómo no va a haber, no? La producción es altísima. Pero sí creo que hay como una dispersión o una irregularidad en cuanto a distribución, por un lado, en el lado de la producción cinematográfica, y en cuanto a difusión periodística, digamos, ¿no? El hecho de que estemos leyendo todo en línea o que estemos viendo todo en nuestras casas también tiene que ver con la falta de canon, por lo menos el canon más inmediato, ¿no? Ya no hay una revista en papel que todos corran a comprar y que te diga a final de año, estas son las películas más importantes de tu país, eso ya no pasa, ¿no? Entonces, creo que sí se está polarizando la producción en cuanto a que hay un cine industrial muy fuerte, pero que claramente no interesa a la crítica, por razones que no voy a tratar aquí, y un cine de autor. Crítica, digamos. Claro. No este tipo como de análisis, crítica medio académica, ¿no? Y un cine de autor que quizás no está encontrando sus públicos, o sí, pero es un nicho muy pequeño. O a lo mejor tampoco está encontrando a sus críticos. También, claro, aunque ahí donde yo también defendería un poco la postura es el FICUNAM un poco también, que sí es para mí es muy notorio en el número que sale después de FICUNAM, que hay muchos textos que nos llegan sobre películas de ese festival, ¿no? Se nota que sí hay una repercusión en el público del país y de la sección Ahora México de ese festival. Entonces sí hay pequeñas cosas, aunque lo que también
me queda muy claro es que es un fenómeno que no nada más pasa en México, que es que no podemos ver a nuestro propio cine igual que vemos el internacional, ¿no? Tenemos una serie de prejuicios, de dolores, que cuando los comparas con alguien de otro país, que a lo mejor adoraron Roma o a lo mejor adoran el cine de X o Y cineasta, uno desde adentro lo ve distinto. A lo mejor eso también tiene que ver con cómo se reflejan los textos, ¿no? Que es más difícil analizar o ver con distancia al cine de tu país. Incluso de manera personal me pasa, ¿no? Que sí llego con más, o lo leo de manera muy distinta, ¿no? Y son pocos los casos donde encuentras como un territorio común. Lo curioso es que, salvo Gámez, que es como el único cineasta, digo, un poco, por eso lo decía, hay dos textos incluso sobre Gámez, digo, uno que se aproxima incluso a la idea del sonido, de Magueyes, me parece súper interesante. Para atrás tampoco hay nada, ¿no? O sea, digo, entiendo, es una revista súper joven, no es una crítica ni nada por el estilo. Más bien como trataba un poco como de diseccionar un poco la idea de los contenidos, pues, ¿no? O sea, más atrás hay menos aún. Es una pregunta que nos hacemos constantemente, de hecho. Creo que algo que pasa es que la revista como que se casó con la actualidad, ¿no? O sea, como que constantemente estamos abordando el cine que se está haciendo hoy. Y no hemos logrado encontrar el equilibrio como para también mirar el cine de atrás. Pero es algo que justo en este momento estamos intentando resolver también. Y no solo el cine mexicano anterior, sino el cine internacional anterior, que nos parece también importante discutir desde la mirada actual. La mayoría de los que componen Correspondencia son jóvenes, supongo. O sea, son gente como de su edad, más o menos. El equipo detrás de la revista, sí, completamente. ¿Sí? Ok. Y, digamos, hay como editores una visión, digamos, como de decir, al momento que eligen textos, ¿cuál es un poco ese criterio para decir esto sí entra o esto no entra dentro del perfil? Bueno, es una pregunta difícil. Que tiene que ver, yo creo que varios factores. De entrada, como un factor como de redacción o de... Mínimo... Claro, que son los peligros de la convocatoria abierta, claro. ¿no? Como cierto rigor a la manera en la forma de escribir. Los dossiers son un poco como textos un poco más ensayísticos. Quizás no tanto de largo aliento, pero sí más de lo que nos acostumbramos a leer en línea o a lo que te pide un medio digital, ¿no? Como saca una nota de una cuartilla ya, ¿no? Y aquí la idea no, es que tener más tiempo, tener más espacio incluso para trabajar las ideas, y eso implica ciertos riesgos a la hora de escribir. Entonces como que eso es un filtro, ¿no? Redacción. Otro filtro también me parece que es la manera, lo que se está discutiendo en el texto. Si vamos a sacar un número cada 3 meses, no es para hacer una reseña de una sola película como muy impresionista, ¿no? De, me gustó ella. Estamos buscando, como te mencionaba hace rato, de Eterno Resplandor, no tanto la reseña de una película que ya vimos 1000 veces todos, sino encontrar a lo mejor un pretexto para filosofar un poco, ¿no? Entonces, en ese texto en particular, nuestro colaborador se clavó con la idea del cabello, el color del cabello de la protagonista, ¿no? Y qué significa, y por qué habla del amor, y qué dice Platón, y un poco empezar como a viajarse, ¿no? Entonces creo que eso también es otro de los filtros, como qué nos está diciendo el texto, está pensando algo nuevo, qué tanto pone de sí mismo y no está repitiendo cosas enciclopédicas que puedes tú googlear, ¿no? Claro. Que eso es otra cosa de los riesgos del digital, como ya toda la información ya está ahí, ¿no? Todos los años, las publicaciones, los datos curiosos están en línea. La idea de una revista me parece que tiene que ser cómo pensamos toda esta información, ¿no? Cómo filtramos toda esta cantidad enorme de trivia y de trailers y de cosas así. Entonces creo que eso es lo que buscamos a la hora de editar. No sé qué opinas tú también. No, bueno, es que creo que el criterio es que haya un argumento, un desarrollo y que al final del texto nos dejen con ideas nuevas, ¿no? ¿Es una guía? ¿Es una provocación hacia otros espectadores? ¿Es tratar de generar otros públicos que quieran acercarse a un tipo de películas que además tampoco es que sea tan fácil verlas en algunos casos? ¿O es una guía para ese espectador, para ese lector que quiere ver otro tipo de materiales? ¿Qué es Correspondencia, Eduardo? Creo que es una invitación al diálogo, al disfrute más básico de la cinefilia, como por decirlo. Sí, es
Por ejemplo, en su carácter digital, que es algo que yo defiendo, a mí me parece importante porque creo que en la experiencia de ver una película, justo películas de difícil acceso a veces, lo único que te queda es entrar a internet a ver si alguien ha escrito de eso. Ujú. Y poder estar en donde estés y encontrar un texto con el que puedas dialogar es invaluable a veces. Me parece que es eso, es un espacio para disfrutar tu relación con el cine, tu manera de entender el mundo y las cosas a partir del cine. Me encanta esa idea final. Eduardo, Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Leeremos un próximo número pronto, ya, inmediato, de Sí. correspondencias. Ya se Que más está hay que decirlo, no lo dijimos, próximo. que aparece 4 veces al año, ¿no? O sea, son ediciones trimestrales, ¿no? Una por estación Que me del encanta año. eso, invierno, verano, otoño, primavera, eso está súper lindo. Esto es excepcionalmente extraño, ¿no? Que hayan impreso una. Digo, ya oímos a Eduardo que no le gusta lo impreso, No, necesariamente pero- para este proyecto. No. En realidad, cada vez va a ser impresa más seguido. Estamos planeando Ok. muchas cosas, vienen muchos cambios. Pero sí, tenemos un número ya en el horno Ujú. que sale como en 3 semanas, a mediados de junio, que es Ujú. nuestro dossier sobre la guerra en el cine. Ok, buenísimo. Entonces vienen cosas de Godard. No, qué bueno que... Más cosas de también Godard. Más cosas de Godard, textos que reflexionan sobre la guerra, política de la guerra, etcétera. Vienen cosas interesantes en el número, entonces mediados de junio, chequen la página. Y también el último anuncio es que un proyecto que se llama Verano Correspondencias, que Ujú. también ya lo tenemos en el horno, todavía no tenemos el anuncio oficial, Ajá. pero ya es un poco salirnos del texto y literalmente llevar el diálogo a la sala de cine. Ok. Y vamos a platicar, proyectar ciertas películas y platicar con el público de esas películas como en una especie de cine debate, Ujú. con el nombre de Correspondencias, ¿no? Eso también es otro de los cambios que vienen, que nos emocionan mucho y pues ya los veremos por allá. Que no lo mencionamos tampoco, pero además de la letra impresa que uno puede leer, hay una serie de ensayos audiovisuales que también están en la página y que, bueno, son otras maneras de reflexionar en torno al cine y de pensar justamente cómo la propia imagen en movimiento detona una serie de relaciones particulares a partir de textos, a partir a veces solamente del ensamblaje, de la recontextualización del montaje, ¿no? Entonces, chicos, felicidades, de verdad. Son nuestros invitados más jóvenes en este programa, así que nos da mucho gusto. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Eduardo, No, gracias a por ti. estar acá. Y estoy seguro que a mucha gente que nos vio, entre ellos mis padres, que nos ven fielmente, les generará un montón de intrigas saber qué están escribiendo hoy los jóvenes en torno al cine y cómo un grupo muy particular de cinéfilos y de analistas, de críticos, están pensando hoy lo que significa las imágenes que ven. Así que acérquense a la página, ya habrá aparecido por aquí en el programa la manera de entrar, es súper sencillo y ahí van a encontrar un montón de artículos fascinantes. Nos vemos por aquí la próxima semana.